Nuestro ponente. Mi comoderador pues es Julián Sanz, de la Sociedad Española de Anatomía Patológica. No quisiera restarle ni un minuto a Joaquín, que es el que tiene que coger el avión, pero sí decir que él es gastroenterólogo en el Complejo Hospitalario Universitario de Orense desde hace más de 16 años. Se formó en el Clínic de Barcelona, posteriormente se doctoró en la Universidad de Vigo y su leitmotiv como profesional sanitario desde hace muchos años y su punto de interés es el cáncer colorectal. Ha participado en numerosos trabajos tanto científicos como en grupos de trabajo autonómicos y fuera de la autonomía para intentar poner en marcha el cribado de cáncer colorectal, y nos va a hablar de la prevención y el diagnóstico precoz. Si le parece bien a mí como moderador, él finaliza después y dejamos que Joaquín nos haga su ponencia. Doctor Cubier. Voy a intentar durante esta charla hablar de tres aspectos. Un primer apartado que va a ser sobre las pruebas de detección precoz que disponemos. Otro me voy a centrar sobre las intervenciones disponibles y el conocimiento que tenemos sobre el efecto en dos grupos de riesgo, aquellos individuos que han tenido, se les ha resecado un adenoma en una colonoscopia, y aquellos individuos que tienen un antecedente familiar de cáncer de colon pero no cumplen criterios de un síndrome genético. Y quiero acabar con un aspecto que no se ha hablado muy habitualmente en este foro, creo que es muy importante y creo que, como voy a demostrar después, va a ser muy importante una vez que se implante en los programas de cribado de cáncer de colon de forma masiva, el diagnóstico en los pacientes sintomáticos. Quizás para la gente que tenga pocos conocimientos sobre el cribado de cáncer de colon, sobre la detección precoz de cáncer de colon, esta será la diapositiva primordial. Un programa de cribado de cáncer de colon, un programa de detección precoz de cáncer de colon, pretende, ante todo y sobre todo, reducir mortalidad por ese cáncer. La mayor parte se hace porque disminuimos la incidencia de enfermedad avanzada, podemos aplicar tratamientos que son más efectivos, pero la peculiaridad que tiene el cribado de cáncer de colon es que asimismo podemos detectar y eliminar las lesiones precursoras, con lo cual no solamente estamos haciendo detección precoz de cáncer de colon, sino que también lo estamos preveniendo. ¿Y cómo lo prevenimos? Pues con una técnica endoscópica sencilla, inventada, digamos, hace ya 40 años, en la década de los 70, que es la polipectomía endoscópica. Suele ser sencilla, suele tener pocos efectos secundarios, hay técnicas más complejas, pero en definitiva el efecto que tiene es que permite reducir en los pacientes que se les ha quitado pólipos, sobre todo grandes, tanto la incidencia como la mortalidad por cáncer de colon, como se puede ver en esta diapositiva de pacientes a los cuales se les resecaron pólipos con un seguimiento de más de 20 años. Otra peculiaridad es que no existe una sola prueba de cribado, sino que existen varios tipos de pruebas de cribado. Y como se comentaba en la Guía de Práctica Clínica Americana del año 2008, se pueden estructurar en dos tipos de pruebas: análisis de heces y pruebas estructurales. Dentro de análisis de heces es la detección de sangre oculta en heces, bien por método químico, el guaiaco, o bien por método inmunológico, o bien la detección de DNA en heces. En cuanto a las pruebas estructurales, tanto la endoscopia, la colonoscopia, la sigmoidoscopia, como la radiología. Las pruebas de análisis de heces tienen unas sensibilidades bastante razonables para la detección de cáncer de colon, menos óptimas para la detección de adenomas, pero en contra la participación, la tasa de aceptación es bastante elevado. En cambio, las pruebas estructurales, tanto la endoscopia como la radiología, son pruebas que tienen una alta sensibilidad tanto para la detección de cáncer de colon como para adenomas. Sin embargo, su aceptación es inferior. De la prueba que tenemos mayor nivel de evidencia es la detección de sangre oculta en heces, específicamente sobre el test guaiaco, que actualmente ha dejado de utilizarse y ahora explicaré por qué. Y podemos decir, con datos ya publicados hace 10 años, metaanálisis de estudios que comprometían a una importante población, que la realización del test de guaiaco reduce el riesgo de mortalidad por cáncer de colon. Aproximadamente se necesitaban cribar a 1.175 personas durante 10 años para evitar una muerte por cáncer de colon. Es más, de algunos de estos estudios tenemos también seguimientos a 30 años
Y en esos 30 años podemos decir que los pacientes que se sometieron a cribados con sangre ocultaneces con el test de Guayaco tenían una reducción de mortalidad entre el 18 y el 30%, 30 años después. El test Guayaco está prácticamente eliminado, existe un programa poblacional en el Reino Unido que en este momento está pasando al test inmunológico por una serie de razones. Es más sensible para la detección de cáncer de colon, mucho más sensible para la detección de adenomas, especialmente adenomas avanzados, pierde un poquito de especificidad, es mucho más sencillo de determinar, la aceptación por la población es superior, permite controles de calidad, puesto que actualmente se utilizan test cuantitativos que permiten hacer puntos de corte y finalmente el precio se ha ido reduciendo sensiblemente en los últimos años. No vamos a tener nunca un estudio randomizado comparando con nada el test inmunológico, pero sí que tenemos, en cambio, datos de efectividad. Y estos son datos publicados el año pasado, con seguimientos a 8 años en los programas de cribado italianos. Y lo que dice en esta publicación es que a 8 años vista, un programa de cribado de cáncer de colon con test inmunológico cuantitativo reduce el riesgo de la incidencia de cáncer de colon un 10% y la mortalidad por cáncer de colon un 27%. Y son 8 años solamente. Es decir, probablemente todo un programa de cribado se tiene que evaluar el efecto a un plazo más largo, a 10, 15, 20 años. Y una cuestión que Isabel comentó en su diapositiva, y yo creo que esta es una diapositiva perfecta para un gestor, aquellos gestores que todavía no están convencidos. Esto es un análisis de coste-efectividad con diferentes escenarios diferentes. Unas pruebas de cribado más habituales, el Guayaco, sangre ocultaneces, test inmunológico y inmunoendoscopia. Y en función de los escenarios que nos planteemos, el test inmunológico no solo es coste efectivo, sino que es una estrategia que ahorra dinero a un sistema sanitario público. Yo creo que esta diapositiva deberían tenerla delante de su cabeza todos los gestores que todavía no están convencidos y no lo han puesto en marcha. De la sigmoidoscopia hemos obtenido en los últimos 5 años evidencia. La sigmoidoscopia, para quien no lo sepa, es una prueba endoscópica corta que permite visualizar 40 centímetros aproximadamente del colon, y en función de los hallazgos en esa sigmoidoscopia, que incluso se puede hacer por parte de enfermeras, se decide realizar una colonoscopia completa. Bueno, pues la sigmoidoscopia es una técnica que se ha demostrado que reduce la incidencia de cáncer de colon y reduce la mortalidad por cáncer de colon. Quería enseñar esta diapositiva, sobre todo por esto, porque reduce la incidencia de cáncer de colon distal, el cáncer de colon que está en el colon izquierdo. No reduce la incidencia de cáncer de colon proximal, es decir, el cáncer en el colon, el ciego, el colon ascendente, el colon transverso. El metaanálisis de los diferentes estudios que han evaluado la sigmoidoscopia como prueba de cribado nos define que reduce la incidencia del cáncer de colon, tanto por intención de cribado como por cribado realizado, requiriendo cribar a 361 personas para evitar un cáncer de colon. Y también la mortalidad por cáncer de colon, tanto por intención de cribado como por cribado realizado. Un 50% como por cribado realizado, un 28% por intención de cribado, con un número necesario a cribar de 850 personas para evitar una muerte por cáncer de colon. Sin embargo, sí que es verdad que no tenemos datos en el momento actual sobre la efectividad de la sigmoidoscopia en situaciones reales. La colonoscopia es la prueba clave en el programa de cribado, bien como técnica directa, como técnica de diagnóstico directo, bien como técnica de evaluación de un resultado positivo y, sobre todo, como técnica terapéutica. Lo que pasa es que no tenemos, y ahora lo comentaré después, muchos datos sobre cuál es el efecto directo como técnica de colonoscopia de cribado directo. Sí que sabemos que los pacientes que se someten a colonoscopia tienen menos riesgo de mortalidad por cáncer de colon, tanto cáncer de colon distal como cáncer de colon proximal. El problema que tenemos con la colonoscopia es que su adherencia es inferior a las pruebas no invasivas como las sangre ocultaneces. Y de hecho, esto, como ya comentó otra vez Isabel Oriol, estos son los resultados de la primera ronda del estudio Colon-PREF, un estudio que se está realizando en España y del cual tenemos la información sobre la primera ronda, en definitiva. En una ronda inicial, el cribado con sangre ocultaneces con un test inmunológico detecta el mismo número de cánceres de colon que un cribado con colonoscopia. Sí que es verdad que detecta
Solo un 40% de los adenomas que se detectan en un cribado con colonoscopia, y evidentemente adenomas avanzados, y muchos menos de los adenomas no avanzados. También es verdad que es la primera ronda de sangre oculta en heces y el cribado con sangre oculta en heces se basa en la repetición de las pruebas. ¿Vale? Probablemente en los próximos años, próximos 10 años, tendremos la respuesta definitiva a este dilema, puesto que esta es la página de clinicaltrials.gov. Actualmente existen 3 estudios randomizados con un endpoint que es mortalidad por cáncer de colon, en la que se compara la colonoscopia bien con sangre oculta en heces o bien con control. Pero bueno, pasará el tiempo hasta que tengamos una respuesta a esto. Existen otras 2 pruebas que tienen una buena precisión diagnóstica, tanto para la detección de cáncer de colon como para la detección de adenomas avanzados. Uno es el test de DNA en heces, que aquí mostramos. Muestro las áreas debajo de la curva para cáncer de colon, comparativamente con el test inmunológico de sangre oculta en heces, y para adenoma avanzado aquí en esta parte. Y como se puede ver, es mejor prueba diagnóstica. Es mejor prueba diagnóstica. No podemos decir que sea mejor prueba de cribado, por lo mismo, porque desconocemos muchos datos sobre la adherencia, sobre la aceptación de la población. Aparte, hay que recordar que este estudio, el test de DNA en heces, incluía también un test inmunológico dentro del propio test. Y lo mismo pasa con el Colonotac. Rosa sabe mucho más que yo sobre esto y yo me he atrevido a introducir esta diapositiva, pero esto es un metaanálisis que seguro que ella conoce mucho mejor que yo, y perdona si digo alguna cosa mal, y seguro que me lo vas a decir después, pero el Colonotac, la colonografía por tomografía computarizada, tiene una sensibilidad cercana al 90% para detectar adenomas de más de 6 milímetros y una especificidad casi del 96-97%. Sin embargo, volvemos a estar otra vez en las mismas. Es una buena prueba diagnóstica, pero no tenemos información sobre su efecto como prueba de cribado. Vale. Una vez que detectamos un adenoma y lo resecamos, sabemos que hay una serie de circunstancias que incrementan el riesgo de que esa persona vuelva a tener nuevos adenomas avanzados en el seguimiento. Y estos son el tamaño de los pólipos, el número, más de 3, la histología vellosa, la presencia de displasia de alto grado. Esto lo hemos llamado tradicionalmente adenomas de alto riesgo, en comparación con los otros, cuando solamente encontramos 1 o 2 adenomas tubulares menores de 10 milímetros. Esto lo denominamos adenomas de bajo riesgo. Si lo ponemos en números absolutos, estos son datos agrupados de 8 estudios randomizados que incluían 8.000 pacientes. Los pacientes con adenomas de bajo riesgo con un intervalo de seguimiento de casi 5 años tienen un riesgo de detectar neoplasia avanzada un 6,9%, los de alto riesgo un 15,5%. Dentro de estos, aquellos individuos que tenían un adenoma de más de 2 centímetros o que tenían 5 más adenomas tenían un riesgo superior, 19% y 24%. Quiero que se fijen en la columna azul, ¿vale? Porque el riesgo de cáncer de colon en el seguimiento es entre 0,5 y 1,2. Y nos hemos establecido las recomendaciones siempre en el riesgo de detección de neoplasia avanzada y hemos obviado muchas veces que el riesgo de detección de cáncer de colon en el seguimiento es muy similar en todas las situaciones. Y de hecho, en este momento tenemos, aparte de la guía de práctica clínica del año 2009, de GSMFIC, tenemos 3 guías recientes en nuestro ámbito. Y la guía europea de cribado ha establecido, en base a esa diferencia de riesgo, 2 centímetros, 5 más adenomas, ha establecido que estos individuos los debemos seguir al año, no a los 3 años como era habitualmente. Sí que yo creo que es un gran acierto, y por lo que voy a comentar después, que los pacientes con adenomas de bajo riesgo los retorna, los devuelve al cribado proporcional, a la sangre oculta en heces. El resto siempre han sido las recomendaciones colonoscopia a los 5 o 10 años o colonoscopia a los 3 años. Pues bien, cuando evaluamos los pacientes que antes del 2011 se diagnosticaban entre los programas de cribado y se seguían con una recomendación a los 3 años, 5.400 pacientes, vemos que sí, que es verdad que tienen más riesgo de detectar neoplasia avanzada, un 3,7% más a los 3 años. Pero el grupo de riesgo alto de la guía europea tiene un riesgo de cáncer de colon de 0,5% y el grupo de riesgo intermedio de 0,4%, una fracción atribuible del 0,1%. Quizás es para plantearse si esa recomendación se tiene que mantener
en base a estos datos, puesto que únicamente hay diferencias en lesión benigna, que de todas formas recomendaríamos hacer una colonoscopia. Y después, sobre el efecto del seguimiento, la vigilancia endoscópica después de la resección de adenomas, la verdad es que la información es escasa. Los estudios, pocos y antiguos, tenían un endpoint que era la detección de neoplasia avanzada y no encontraron muchas diferencias. Pero si vemos, por ejemplo, estudio de cohortes en los que franceses analizaron individuos con adenomas de bajo riesgo, adenomas de alto riesgo, con y sin seguimiento endoscópico, podemos concluir lo que está en los recuadros de abajo. Necesitamos seguir a 555 pacientes con adenomas no avanzados para prevenir un cáncer de colon y, en cambio, probablemente aquí esté el ámbito donde tenemos que hacer cosas, 29 pacientes con adenomas avanzados para prevenir un cáncer de colon. De hecho, incidiendo en esto es un estudio publicado por los noruegos en el que analizan el riesgo de mortalidad en función de si el paciente se ha detectado un adenoma de bajo riesgo o un adenoma de alto riesgo. Y parece evidente que los pacientes con adenoma de bajo riesgo tienen un riesgo de mortalidad por cáncer de colon inferior al de la población y que el incremento de riesgo se vuelve a situar solamente en los pacientes con adenomas de alto riesgo. Recordar, porque esto es importante, en Noruega no recomiendan ningún tipo de vigilancia endoscópica en los individuos con adenomas de bajo riesgo, esas son 6 guías de práctica clínica, y solo recomiendan una vigilancia endoscópica en los individuos con adenomas de alto riesgo a los 5 o los 10 años. Mucho más alargados que las que son nuestras. Y a todo esto, probablemente, otra vez dentro de 10 años, podamos responder. Existe un estudio en marcha, que es el European Polyp Observation Study, que pretende, con un endpoint que es incidencia de cáncer de colon, dentro de un diseño randomizado, determinar cuáles son los intervalos idóneos para reducir incidencia de cáncer de colon. En los individuos con adenomas de bajo riesgo los estamos randomizando a 5 o 10 años las colonoscopias, en los individuos con adenomas de alto riesgo a 3 y 5 o 5 años. Evidentemente, en este momento estamos participando 12 centros en España y creo que en 4 o 5 países, y el tamaño muestra que aquí muestro es enorme, pero son solo estos estudios los que pretenden dar respuestas que podamos utilizar después para manejar a nuestros pacientes. Riesgo familiar. Esta diapositiva más o menos ya se ha comentado. Aproximadamente un 25% de los individuos con cáncer de colon tienen un antecedente familiar. Sabemos que la historia familiar de cáncer de colon incrementa el riesgo de cáncer de colon y hemos establecido recomendaciones específicas para este grupo. De tal manera que en individuos con un familiar de primer grado mayor de 60 años recomendamos adelantar el programa de cribado poblacional que exista a los 40 años. En las otras situaciones, en individuos con un familiar de primer grado menor de 60 años o con 2 o más familias de primer grado, recomendamos hacer un cribado con colonoscopia directa. A partir de aquí, esta es la información que tenemos, pero a partir de aquí me gustaría deshacer un poquito esta información, ¿vale? Por ejemplo, acaba de ser aceptado un artículo en el que hemos hecho algo muy sencillo. Hemos comparado las lesiones que detectamos en la primera colonoscopia de cribado en individuos de nuestro ámbito sin antecedentes familiares, con un familiar de primer grado menos de 60 años, de más de 60 años, y con 2 o más familias de primer grado, ¿vale? Y como pueden ver, no hemos encontrado, y con un tamaño muestral en cada 7.000 pacientes en total, no hemos encontrado diferencias cuando existe solamente un familiar de primer grado, independientemente de la edad, y sí que aumenta el riesgo cuando existen 2 o más familias de primer grado. Como cuestión de curiosidad, como pueden ver ustedes, el riesgo en los hombres es, en cualquier tramo de edad, siempre más elevado que en las mujeres, y probablemente deberíamos circunscribirnos quizás a aquellos individuos con 2 o más familias de primer grado que son hombres. Estos estudios concuerdan también con el seguimiento a 12 años del estudio de cribado PLCO, un estudio americano que evalúa el cribado en pulmón, en próstata, en cervix y en ovario. Entonces, ellos 12 años después han determinado que el incremento de riesgo cuando existe un familiar de primer grado es modesto, es pequeño, sí que lo hay, es 1,3, 1,4, y realmente el riesgo realmente incrementa cuando existen 2 familias de primer grado. Esta es una cuestión. Otra cuestión que yo creo que es quizás política. Así como
Estamos haciendo un esfuerzo enorme para montar cribados poblacionales. Yo creo que es lo correcto en nuestros sistemas sanitarios públicos. Lo que nosotros hacemos con los individuos con antecedentes familiares de cáncer de colon es un cribado oportunista. Es decir, cribamos a los que van y a los que no van no los cribamos. Y yo creo que tenemos la oportunidad de hacerlo al revés. Es decir, probablemente tengamos que plantearnos que dentro de las actividades que hacemos cuando diagnosticamos un cáncer de colon, debamos reclutar y dar cartas de invitación con riesgos ajustados al riesgo real a los familiares directos, hermanos, padres, hijos. Y esto es algo que no hacemos habitualmente y que no sería demasiado complicado hacerlo. Y la otra cuestión, que tampoco tenemos muchos datos sobre la intervención, sobre el efecto de la intervención. Este estudio se publicó hace 2 años por el grupo de Canarias, de Tenerife, del doctor Quintero, en el que compararon en individuos con familias de primer grado si existían diferencias en detección de cáncer en neoplasia avanzada en función de que se hiciese el seguimiento con colonoscopia, como es habitual en muchos casos, o con un sangre oculta a veces con una periodicidad anual y con un punto de corte inferior. Y lo que encontraron es que no existían diferencias a 4 años. Es limitado en definitiva, pero implica una aproximación un poquito diferente en este sentido. Y esto nos ha dado pie a empezar un estudio, estamos empezando en este momento, en el que en individuos con un familiar de primer grado de menos de 60 años o 2 familias de primer grado vamos a analizar, vamos a comparar la participación en el cribado con una perspectiva poblacional, porque vamos a reclutar los casos índices entre la sangre oculta en heces y la colonoscopia. Vamos a comparar también la eficacia para la detección de neoplasia colorectal avanzada y vamos a determinar si el cribado con sangre oculta anual es más coste efectivo que la colonoscopia en esta situación. Y este más o menos es el esquema. Pretendemos hacer este análisis a 5 años vista. ¿Vale? Bueno, voy a dar una mala noticia. ¿De acuerdo? Creo que es fantástico, tenemos que seguir aquí de esta manera. Los datos de los programas de cribado de Italia indican lo que vamos a conseguir implantando los programas de cribado, pero me gustaría que pensasen cómo diagnosticaremos el cáncer de colon en el día después de que estén implantados en todas nuestras áreas asistenciales. Y esta es la mala noticia. ¿Vale? Estos son datos de Escocia. Escocia tiene un programa de cribado poblacional basado en el test de Guayaco, no es inmunológico, pero con una participación del 50%. ¿Vale? Y como pueden ver, una vez implantado un programa de cribado, la mayor parte de los cánceres de colon se siguen diagnosticando fuera de un programa de cribado. De forma global, el 20%, pero es que en la cohorte sometida a cribado, el cribado detecta el 30% de los cánceres de colon. Yo creo que es una cuestión que tenemos que tener en mente porque yo creo que nos hemos olvidado un poquito de cómo diagnosticamos el cáncer de colon en aquellos pacientes con síntomas. Y no es fácil diagnosticarlos. Los síntomas digestivos son muy frecuentes y la mayor parte de las veces son enfermedades, no digo banales, pero o trastornos funcionales o problemas hemorroidales, no digo banales porque quien los padece, lo padece y no podemos decirlo esto. Cualquiera de los síntomas que asociamos a cáncer de colon, rectorragia, cambio de rendimiento intestinal, tiene una baja sensibilidad para la detección de cáncer de colon. La muestra clara es que detectamos cánceres de colon en pacientes asintomáticos. Y nuestro sistema sanitario tiene estas demoras. Estos son datos publicados de experiencia de un estudio realizado en nuestro ámbito, en la que la media, que no la mediana, porque la mediana es mucho más amplia, entre el inicio de síntomas hasta que un paciente acude a un sistema sanitario es 19 días, entre que acude al sistema sanitario y se llega a un diagnóstico definitivo es de 66 días. Después los tiempos del diagnóstico y inicio de tratamiento son bastante aceptables, 22 días. Pero estos 66 días van desde 1 hasta 300 días. Hay unas grandes diferencias. ¿Vale? Y yo creo que el problema que hemos tenido es que hemos tenido evidencia científica que no demostraba que la demora empeorase el pronóstico. ¿Vale? Con lo cual no hemos podido incidir en este aspecto. Yo creo que estos estudios tienen un problema grave, puesto que el cáncer de colon se aparece, tiene formas de presentación muy diferentes. Y lo voy a explicar. Es decir, como los oncólogos saben muy bien, un paciente operado o obstruido tiene peor pronóstico de por sí, eso le genera un peor pronóstico. Un paciente con síndrome constitucional y que se detecta en una enfermedad metastásica tiene peor pronóstico. Por eso yo creo que
Perdón, que me he ido al revés. Este estudio que también hicieron en Canarias es muy importante. Ellos hicieron una cosa muy sencilla. Ellos tienen una vía rápida que utilizan los criterios NICE, que después comentaré un poquito, y analizaron aquellos pacientes que no iban por vía rápida, que demoraban para la colonoscopia 6 meses, lo cual no es inhabitual en nuestro ámbito, y analizaron qué pacientes de esos cumplían los criterios NICE. Y una vez tenían una cohorte con un diagnóstico en menos de un mes con criterios NICE y otra cohorte también con criterios NICE, pero que demoraba 6 meses, analizaron el estadio del diagnóstico y sobre todo lo que pretendo enseñar aquí, el riesgo de mortalidad por cáncer de colon en 5 años. Y lo que concluyen, y es lo que quiero concluir, ahí me gustaría dejar el dato, que una demora diagnóstica de 6 meses incrementa el riesgo de mortalidad por cáncer de colon un 50%. ¿Vale? El problema es que es muy difícil diagnosticarlo porque estamos en un balance. Estamos entre el balance de hacer muchas colonoscopias, hacer muchísimas colonoscopias a todo el mundo que tiene algún tipo de síntoma. La mayor parte son normales, o restringir aquellos que podemos sospechar más. ¿Vale? Y estos son los criterios NICE. Hace un año más, en el mes de junio, se actualizaron los criterios NICE. Es la barra azul. Se han hecho mucho más sensibles, pero menos específicos. ¿Vale? De tal forma que nosotros analizamos en una cohorte de 1.572 pacientes cuántos cumplían los remitidos a colonoscopia, cuántos cumplían los criterios NICE y qué sensibilidad y especificidad tenían para cáncer de colon. Los antiguos, que son más o menos nuestras vías rápidas, los cumplen el 52%. Los nuevos, el 93%. Los antiguos tenían una sensibilidad para cáncer de colon del 50%. Los nuevos, el 99%. Pero claro, la especificidad es del 8% solamente. ¿Vale? En definitiva, porque digamos de alguna manera, los síntomas, la evaluación en base a los síntomas o pacientes sintomáticos es una mala herramienta diagnóstica. Por eso probablemente tengamos que buscar otras formas, otras maneras. Estos son los datos de una revisión sistemática sobre los modelos predictivos de cáncer de colon que está pendiente de ser publicada, de pacientes sintomáticos. Y sí, hay algún modelo predictivo que puede ser razonable, con áreas de bajada curva por encima de 0,9, y eso está bien, pero el problema que tiene cualquiera de estos modelos predictivos es que son complejos y no se han validado en población evaluada en atención primaria. Así que quizás tengamos una solución en un viejo amigo, lo que comentaba previamente en el comentario. Es decir, un test de sangre oculta en heces con un punto de corte que es el mismo que utiliza el programa de cribado, cuando comparamos con los criterios NICE, en la misma corte que hemos comentado actualmente, detecta el 88% de los cánceres de colon, con una especificidad superior al 77%. ¿Vale? Y es sencilla. Y aunque no lo pongo aquí, pero seguro que alguien me lo va a preguntar, independientemente de si el paciente tiene rectorragia o no. No influye. Podría parecer contradictorio, pero tiene su sentido. Y lo que hemos estado haciendo nosotros últimamente en nuestro grupo es desarrollar y validar modelos predictivos basados en el test de sangre oculta en heces en pacientes sintomáticos. Esto es un modelo predictivo complejo con 11 variables, pero la variable principal, hay 2 variables principales, de hecho. La detección de una masa rectal en el tracto rectal, obviamente, y un test de sangre oculta en heces positivo, con un punto de corte mayor de 100. Y este modelo predictivo tiene otra vez una área de bajada de curva de 0,93, tanto en la cohorte inicial como en la cohorte que hemos validado. Y eso nos permite una cosa, establecer puntos de corte. Podemos establecer un punto de corte donde detectamos el 90% y otro punto de corte donde detectamos el 99% de los cánceres. Y a partir de ahí, establecer grupos de riesgo. De tal forma que podemos establecer un grupo de riesgo que corresponde al 30% de la muestra, con un valor predictivo positivo del 40%, donde detectamos el 90% de los cánceres. Otro grupo de riesgo donde detectamos el 9% adicional, que corresponde al 29% del valor predictivo positivo para cáncer de colon es de 4.4. Pues finalmente un grupo de riesgo más grande, el 40% prácticamente, donde la probabilidad de detectar un cáncer de colon es solo el 0.2%. Más aún, hemos podido colaborar con compañeros en Belviche y también en Escocia, que han estado trabajando en lo mismo, en la evaluación del test de sangre oculta en heces en pacientes sintomáticos, y hemos desarrollado un modelo predictivo basado en 3 variables: concentración de sangre oculta en heces, hemoglobina fecal, edad y sexo. 3 variables. Se pueden sacar de forma automática de un analizador.
Lo hemos desarrollado en 1.567 pacientes de nuestro centro y lo hemos validado en 3.900 pacientes. Y volvemos a encontrar lo mismo. Tenemos una área de bajo de curva de 0,87 en nuestra cohorte, pero que llega a ser 0,91 en la cohorte de validación. Mucho mejor que los criterios NICE actualmente disponibles. ¿Vale? Ya para acabar, esto sí, otra cuestión que tengo que decir. El problema es que esto no lo hemos validado todavía en población con síntomas de atención primaria, que este es nuestro paso futuro. Para acabar, mensajes que me gustaría que se quedasen en toda esta charla. Primero, el cribado basado en sangre oculta es efectivo en condiciones reales, es efectivo y ahorrador de dinero también. El cribado con sigmoidoscopia tiene un alto nivel de evidencia, aunque no existen datos todavía sobre su efectividad en situaciones reales. Necesitamos los datos de los ensayos clínicos randomizados que evalúan la colonoscopia para determinar cuál es su papel definitivo, si es diagnóstica directa o si es una prueba para evaluar un resultado positivo. El test de DNA en heces y Colonotac son buenas pruebas diagnósticas, pero no tenemos datos como prueba de cribado todavía. Necesitamos estudios que determinen el efecto de vigilancia tras la resección de adenomas en la incidencia de cáncer de colon. No los tenemos todavía. Probablemente el incremento de riesgo en cáncer de colon familiar se restringe a aquellas situaciones con 2 o más familias de primer grado con cáncer de colon. Necesitamos estrategias que evalúen y establezcan estrategias preventivas de forma poblacional. Probablemente necesitamos un cribado poblacional del cáncer de colon familiar. Necesitamos estudios randomizados que evalúen las diferentes estrategias de cribado, las diferentes intervenciones en las situaciones de alto riesgo familiar, porque todavía no las tenemos. En la era post-cribado, la mayor parte de los cánceres de colon los vamos a seguir diagnosticando fuera de los programas de cribado. La demora puede empeorar el pronóstico del cáncer de colon. Los criterios de priorización basados en síntomas tienen una precisión diagnóstica limitada y los modelos predictivos basados en test de sangre oculta en heces deben ser validados en la población atendida a atención primaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Vamos a abrir enseguida el turno de preguntas, pero bueno, primero quisiera presentarme, ya que hemos empezado un poco a la carrera, haciendo ejercicio. Soy Julián Sanz y represento a la Sociedad Española de Anatomía Patológica, una especialidad médica que es, por una parte importante de la población, desconocida. Se conoce sobre todo de cara al diagnóstico del cáncer y otras enfermedades. Hacemos unos juicios clínicos en los que integramos lo que vemos al microscopio, los datos clínicos, radiológicos, estudios moleculares, datos de inmunistoquímica, para llegar a los diagnósticos de distintas enfermedades y cada vez más a definir el tratamiento personalizado, al estudio de biomarcadores y que cada paciente reciba el mejor tratamiento posible. Pero desde hace ya una serie de años desempeñamos un papel muy importante en el diagnóstico precoz. Y en el cáncer de colon, sobre todo en el estudio de las lesiones preneoplásicas, sobre todo de los pólipos, y en el estudio de los síndromes hereditarios, sobre todo el síndrome de Lynch y otros, para identificar esos pacientes y sobre todo esas familias que deberían empezar el cribado no a los 50 años, sino incluso a los 20 años de edad. Es un placer, primero, participar en otro año más en las actividades de la Alianza, y sobre todo ya a nivel más personal, como un médico que trabaja en Madrid, haber constatado que en nuestros hospitales la carga de trabajo ha aumentado en este último año como consecuencia de la entrada de muchas biopsias de pacientes que provienen de programas de cribado. Y esto ya es una realidad que nos alegra en gran manera. Y por tanto, sin más, vamos a abrir turno de preguntas para Joaquín. Hola, darte la enhorabuena por la presentación y bueno, mi pregunta es que si existen estudios que nos digan si es conveniente 1 o 3 muestras de heces para la determinación de sangre oculta en heces. Gracias. Solo una. La gracia que tiene el test de inmunológico es que cuantitativo establece puntos de corte. Entonces, por ejemplo, es lo mismo hacer una determinación con un punto de corte de 75 nanogramos mililitro que 2 con un punto de corte de 100.
¿vale? No se afecta por los falsos positivos y falsos negativos que tenía el guayaco. En este momento tenemos datos publicados suficientes como para recomendar que es solo necesario una muestra. Y evidentemente, si lo que necesitas es incrementar la sensibilidad para la detección de cáncer de colon o adenomas avanzados, lo único que tienes que hacer es bajar el punto de corte. Por favor, podríais identificaros cuando hagáis la pregunta. Gracias. Hola, soy Mónica Valdivia del Centro de Salud de Barrio del Pilar, soy enfermera. Es una relación un poco relacionada con una pregunta relacionada con la que ha hecho ella. Ahora tenemos con los prebecolon que estamos pidiendo una sola muestra, pero luego si no, por regla general se piden 3 muestras. ¿Esto se llegará a unificar luego y será siempre una muestra que sea una muestra inmunológica de heces o la sensibilidad es diferente o por qué unas veces se hace con una y a veces se hace con 3? La única razón por la que entiendo que pueda seguir haciéndose en algún momento más de una determinación es por costumbre. El test inmunológico da información más que suficiente de la efectividad tanto diagnóstica como de cribado del test inmunológico basado en una sola determinación. Y como ya he dicho, por ejemplo, en un estudio que estamos haciendo de familias, puesto que pretendemos ser más sensibles, no se nos ha ocurrido hacer 2 muestras. Lo que hacemos es la misma muestra, pero con un punto de corte más bajo. Recordad que de forma segura, los test inmunológicos cuantitativos detectan hasta una concentración que está en torno a los 20 nanogramos mililitros. Estamos haciendo puntos de corte de 100. De hecho, por eso muchas veces vais a ver resultados 20, 25, 30, 35 se dan como negativos. No tiene sentido hacer más de una determinación en los test inmunológicos cuantitativos. Otra cosa que siga habiendo el guayaco, que puede seguir siendo en algún caso, que en este caso pues, los protocolos sean la determinación de 3 muestras en días consecutivos. Yo también quiero hacerte una pregunta. Parece evidente que con la puesta en marcha de los programas de cribados estamos aumentando la detección de pólipos en la población y el diagnóstico, pues a veces de un pólipo o de un adenoma, crea una cierta ansiedad o dudas al paciente que se le detecta. La pregunta es esta, ¿podríamos decir claramente aquí que la mayoría de estos pólipos, adenomas con displasia bajo grado, pólipos hiperplásicos, no suponen un riesgo mayor de cáncer y solo algunos de estos pólipos que tipificamos de una manera bastante precisa en anatomía patológica son los que sí que suponen un riesgo, los que llamamos de alto riesgo, por así decirlo, pero que los normales no suponen un riesgo aumentado de cáncer de colon? Creo que es un problema de cómo transmitimos la información. Deberíamos transmitir la información como riesgos absolutos. Es decir, si a alguien le decimos, mire, le hemos quitado un pólipo y el riesgo que tiene usted de tener un cáncer de colon es en los próximos 5 años de 1 de cada 200 y es similar a que usted le hemos hecho una colonoscopia y no hemos encontrado nada, probablemente tengamos un paciente que tenga una sensación diferente. Yo creo que a veces transmitimos, tiene usted mucho riesgo, tiene un poco riesgo. Yo creo que debemos ir hacia la transmisión de datos absolutos para que el paciente sepa a qué se enfrenta. A veces yo creo que no los transmitimos porque no tenemos esa información, pero es lo que representa una de las diapositivas que he comentado. ¿Más preguntas? Yo querría acabar con una última pregunta. Sabiendo que bajando un poquito la cantidad de sangre oculta en heces en el test, en tus diapositivas, y como todo el mundo puede entender, es claro que eso aumenta el número de pacientes que hay que derivar a las unidades de colonoscopia. Si, aunque sea efectivo, tenemos suficientes recursos actualmente, o está cuantificado económicamente y numéricamente el número de recursos que el Ministerio de Sanidad y las diferentes comunidades autónomas, a medida que la adherencia a un programa de cribado aumenta, se requiere, porque yo creo que esa es la clave de casi todo de lo que estamos hablando. Sí, aquí hay muchas formas de aproximarse. Hay por ejemplo, el sistema, los escoceses, que he hablado antes sobre ellos,
están trasladando su cribado basado en guayaco a inmunológico. Eso genera inmediatamente un incremento del número de positivos enorme, porque pasan de un 2,5% a lo que es actualmente un programa de cribado basado en inmunológico, que es un 6-7% aproximadamente. Un 5% si ya es maduro. Entonces, lo que han hecho es algo muy sencillo, puesto que como no tienen capacidad, ha subido el punto de corte, de tal forma que lo han establecido para que tengan un porcentaje de positivos en torno al 3-4%. Es una opción, yo creo que eso es mejor que nada. La otra cuestión también es, yo creo que es un razonamiento que tenemos que tener los gastroenterólogos, ¿para qué sirven las colonoscopias que hacemos habitualmente? No creo que haya muchas indicaciones de colonoscopia en nuestro ámbito que tengan tal rendimiento diagnóstico y terapéutico como la colonoscopia de cribado tras un resultado de sangre ocultamente positiva. Sin embargo, hacemos colonoscopias en individuos con antecedentes familiares, incluso familias de segundo grado, vigilancias en individuos con adenomas de bajo riesgo, pacientes que tienen cambios de orden intestinal y que ya tienen una colonoscopia hecha 10 años antes. Creo que el juego viene por los dos lados. Y sinceramente, el beneficio de las colonoscopias después de un test de sangre ocultamente positivo con los puntos de corte que estamos utilizando es enorme. Bueno, muchas gracias. Veo que has sido discretamente conservador en tu respuesta, en vez de pedir más medios, pero Gallego. Seguimos porque vamos muy mal de hora. Muchas gracias, Joaquín. Gracias.